Buenos días, mis amados hermanos y hermanas en el Señor. Bendito sea Dios en este día, ¿verdad? Por darnos un día más de vida, por darnos su amor, por su misericordia, por Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Señor, nuestro único libertador, el que dio su vida por nosotros y el que gracias a Él, gracias a su sangre preciosa, fuimos perdonados, ya fuimos salvos, fuimos, lavados a través de su sangre. Y hoy tenemos vida a través de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios le bendiga mucho en este día. Es un día más donde nos acercamos a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y cada vez sabemos nosotros que los tiempos están cumpliéndose. Todo lo que Dios dijo, eso es verdad, verdad, porque todas se están cumpliendo. Dios es un Dios maravilloso, un Dios de amor, un Dios de poder. Amén. Dios les bendiga en este día. Y hay una necesidad en mi corazón, ¿cierto? Meditaba yo estos tiempos, estos días, una necesidad que nosotros como hijos de Dios, como discípulos de Jesucristo, ¿cierto? Tenemos que estar atentos. Amén. Tenemos que estar alerta. Quiero compartir un poco, como les decía, una necesidad que hay en mi corazón, que, que es con respecto, hermanos, a la lectura de la palabra de Dios. Amén. Con la lectura de la palabra de Dios. Amén. Creo que hay dos formas de leer la escritura. Amén. Una es leerla solamente, ¿ya? Y lo otro es leer la escritura, pero ir meditando, ¿ya? Lo que Dios me está hablando, ¿ya? Entonces quiero compartir una palabra que, como le decía, y obviamente si algunos lo están haciendo, gloria a Dios y síganlo haciendo, porque eso es maravilloso, eso es precioso, eso nos hace enriquecer espiritualmente. La riqueza espiritual, eh, nosotros tenemos que buscarla en el Señor. Amén. Dios la tiene, solamente que nosotros tenemos que interesarlo en ella. Entonces, es algo, hermanos, que yo he visto un poco como que se está perdiendo. Muchas veces nosotros enseñamos la palabra, los 10 domingos estamos enseñando la palabra de Dios, y eso es bueno para todos nosotros. Pero también, no solamente Jesús enseñaba a los discípulos, sino que los discípulos también hacían preguntas al maestro. Amén. E inquietud que tenían también se la llevaban al maestro, a Jesucristo nuestro Señor. Entonces es una enseñanza para nosotros hoy día. A lo mejor nosotros estamos entregando enseñanza, pero también los discípulos tienen que, o los hermanos, las hermanas, las ovejas, ¿cierto? Tienen que tener ese interés por aprender. Tenemos que tener ese anhelo por aprender, esa hambre por aprender. Amén. Entonces, obviamente, si algunos lo están haciendo, como decía, síganlo haciendo. Bendito sea Dios. Amén. Síganlo haciendo, porque eso nos va a enriquecer espiritualmente. Y hay veces que hay cosas que no es culpa de Dios. A veces no es culpa del pastor. Es culpa a veces de nosotros mismos que muchas veces nosotros no lo interesamos en hacer las cosas. Amén. Muchas veces, como le decían, no es culpa de Dios. No es culpa del pastor. Es culpa de nosotros muchas veces. Amén. Como discípulos. Eh, y esto, hermanos, se lo digo con amor en el Señor, porque también es para mí. También es para todos nosotros. Porque todos nosotros somos discípulos de Jesucristo. Amén. Entonces, como le decía, una cosa es leer solamente y otra cosa es ir meditando lo que Dios está hablando. Por dar un ejemplo, si nosotros vamos a Génesis, capítulo
capítulo 3. Dice, así la palabra de Dios, pero la serpiente era más astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer con que Dios ha dicho, no comerás de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto de los árboles que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis. Eso es leer, ¿cierto? Leer. Pero otra cosa es meditar lo que yo leo. Dice, pero la serpiente. Entonces yo tengo que ahí, por último, hacerme una pregunta. Señor, ¿qué es la serpiente? Señor, ¿por qué usted le llama serpiente? ¿Quién es la serpiente? Entonces son cosas que nosotros tenemos que hacernos preguntas. Y por último, esas preguntas anotarlas y preguntar a los siervos de Dios. Muchas veces los siervos de Dios, Dios nos tiene la respuesta. Quizás no todas, porque hay cosas todavía que no lo sabemos. Y si no lo sabemos, le vamos a decir que no sabemos, porque hay muchas cosas que todavía no están reveladas. Pero sí Dios lo está revelando. Y aún más en este ministerio Casa de Dios, no es para hablar vanagloria, nosotros sabemos que tenemos un maestro de la palabra, ¿cierto? Un don, ya a través de mi pastor, ¿cierto? Que Dios enseña la palabra, la revelación de la palabra. Sé que también lo está haciendo en muchos otros ministerios, porque no somos los únicos, ya somos muchos hijos de Dios que Dios en estos tiempos le está revelando sus misterios. Amén. Entonces son esas cosas que de repente yo estoy viendo como que esto se está perdiendo también un poco, amén, de los discípulos. Entonces una cosa, como decía, es leer solamente y otra cosa es leer e ir meditando lo que Dios me está hablando, lo que Dios está diciendo, amén. ¿Qué significa aquello? Amén. Entonces muchos me podrán decir que así lo hacen, amén. Pero la pregunta es que así, si lo hicieran así, ¿ya? Estaríamos llenos de discípulos, de hermanos, hermanas, hambrientos por aprender. Hermanos llenos de... nosotros estaríamos quizás con muchas preguntas, ¿cierto? Muchas inquietudes. Amén. Al menos que muchos se estén discipulando solos. Amén. Y eso es lo que yo veo hoy día. Estoy hablando a modo general, hermanos y hermanas en el Señor. No solamente de un solo ministerio. Estoy hablando a modo general que veo a muchos discipulándose solo. Amén. Ellos se discipulan solo en su hogar. Y muchas veces, por discipularse solo, muchas veces se desvían de la palabra. Muchos creen que ya no necesitan de alguien que le enseñe, porque ya ellos son revelados. Ya a ellos Dios les revela. ¿Me entiende? Bendito sea Dios. Entonces nosotros necesitamos siempre ser enseñados. Siempre vamos a ser discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y Dios busca ese anhelo. Jesucristo busca eso que nosotros aprendamos, queramos aprender. Amén. Lucas 8, versículos 9 y 10 dice, y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Y le dijo, a vosotros es dado conocer en los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábola, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Nosotros como hijos de Dios tenemos un privilegio tan grande, hermanos y hermanas, en el Señor. Dice, a vosotros, dice Jesús, es dado conocer los misterios del reino. A nosotros es dado conocer al Padre, a Jesucristo, al Espíritu Santo. A nosotros les es dado conocer a todos aquellos que tienen hambre, tienen sed de Dios. Amén. A nosotros. Qué privilegio tan grande, bendito sea nuestro Dios. A vosotros. Si es a nosotros, nosotros tenemos que aprovechar. Tenemos que aprovechar este momento, esta instancia de aprender. Amén. No solamente, como le decía, nosotros entregar enseñanza, sino también recibir muchas veces preguntas, inquietudes. Amén. A vosotros es dado conocer los misterios del reino.
Entonces tenemos que aprovechar, porque ahí, cuando nosotros buscamos, ¿cierto? Es cuando Dios se preocupa por nosotros. Amén. Bueno, Dios siempre está preocupado por nosotros, en que nosotros queramos aprender. Bendito sea Dios, Dios le bendiga. Esta es la inquietud que tenía en mi corazón. Como decía, es bueno que nosotros compartamos la palabra de Dios y recibamos enseñanza en nuestras vidas, porque eso nos va a enriquecer espiritualmente. Amén. Eso nos va a enriquecer. Hermanos y hermanas, yo le dejo esa inquietud en su corazón. Lean ir meditando. Pregunta que tengan, nótenlo. Y para eso están los pastores, ¿cierto? Que Dios ha dejado, ¿cierto? Para que enseñen la palabra del Señor. A modo de ejemplo, ¿cierto? No es para vanagloria, es para enseñanza. En muchas ocasiones, quizás yo he aburrido a mi pastor haciéndole muchas preguntas. Y de repente, como decía, eso es bueno porque uno aprende. Y él mismo dice, discípulo que no pregunta, no aprende. Amén. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta nosotros. Discípulo que no pregunta, no aprende. Amén. Así que si queremos aprender, tenemos que preguntar. Tenemos que ir, ¿cierto?, a la fuente. Amén. Donde podamos recibir esa llenura de la palabra de Dios. Dios les bendiga, Dios le ama. Así que a vosotros he dado a conocer los misterios del reino. Qué privilegio tan grande, tan hermoso, tan precioso. Amén. Para que nosotros entendamos, para que nosotros aprendamos y nosotros tengamos revelación. Sabemos todas las cosas que van a venir, sabemos las cosas que se vienen a futuro. Pero ¿por qué las sabemos? Porque nuestro Padre Celestial ya la tiene toda escrita para nosotros. Amén. Nosotros somos los mayores futuristas que sabemos el futuro. Amén. Muchos quieren saber el futuro científico, ¿cierto? Qué sé yo, brujo, cuántos quieren saber el futuro. Pero nosotros ya gracias a nuestro Señor Jesucristo lo sabemos. Amén. Así que leamos la escritura y meditémoslas. Amén. Así que bendito Dios, muchas bendiciones para todos. Amén. Dios le bendiga.